Estamos hablando sobre el sistema de seguridad y justicia y qué papel debemos jugar nosotros los ciudadanos en su reforma. Hoy nos acompaña una organización de la sociedad civil que ha impulsado desde varios años reformas importantes y mecanismos de política pública para poder establecer un sistema eficiente no solamente en seguridad, sino también en justicia. México SOS es una organización que dirige Alejandro Martí y hoy nos acompaña su director general. Es una organización que ha impulsado una agenda llamada México 2018, en donde podemos observar que gran parte de los planteamientos que ha hecho México SOS, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, han sido parte del Pacto por México, pero también parte del anuncio del Ejecutivo Federal en profundizar la reforma de estos sistemas. Hoy nos acompaña un ciudadano como nosotros, Orlando Camacho. Él es el director general de México SOS y ha sido una pieza clave para llevar a cabo estas reformas. Orlando, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Tulio. Gracias por la invitación, a ti y a todo tu público. Con mucho gusto de estar aquí. Pues como siempre, empezamos. ¿Qué es para ti ser un buen ciudadano? Bueno, Tulio, es una gran pregunta porque yo creo que en el concepto que cada uno de nosotros tengamos en esta definición es donde podemos cimentar todo lo que queremos lograr. Para mí, un ciudadano y un buen ciudadano en este país debe ser alguien que tiene la capacidad de ver más allá de sus propios intereses, es decir, de ver por los intereses del país. Esa sería una primer gran característica. Segundo, el que tiene la capacidad de ver en el centro de todo a las personas. Es decir, no son las leyes, no es la policía, no son los maestros, no son las estructuras. Todo eso va en función de las personas, para que las personas vivamos mejor, para que las personas nos desarrollemos plenamente, para que las personas podamos tener oportunidades. No es al revés. Entonces, la capacidad de ver en el centro a los seres humanos y que todo lo demás depende de ello, esa es la parte. Es una segunda característica de lo que me parece que es un buen ciudadano. Y una tercera característica es la capacidad de desprendimiento personal. Es decir, yo qué soy capaz de dejar y de hacer en lo que a mí me corresponda. Muchos dicen que un buen ciudadano es aquel que va a los meetings, que va a las reformas, que está en las organizaciones sociales, etc. Pero hay muchos ciudadanos que pueden empezar a ser buenos ciudadanos desde donde les toca. Entonces, el que tiene la conciencia de hacer lo que le corresponde hacer, ahí, en su lugar, en su ubicación actual, ese es un gran ciudadano. El padre de familia con sus hijos, los hijos en su entorno, el colono en su colonia, en fin, y vamos subiendo, el maestro en su escuela, el trabajador en la empresa, el empresario donde le corresponda, el político donde le toque. Entonces, cada uno haciendo lo que le corresponde hacer, pero haciéndolo bien, con esta visión de que las personas son primero y de que hay un interés superior que se llama México. Orlando, bajo este orden de ideas, hoy se ha hablado mucho que tenemos que reformar el sistema de justicia penal. Suena muy retórico, suena muy teórico y nos gustaría que les platicaras a nuestros televidentes qué significa el sistema de justicia penal y desde el punto de vista de México SOS, cuáles son las características y atributos que debe tener un sistema ideal. Claro, con mucho gusto. Mira, el tema del nuevo sistema de justicia penal que surge en el 2008 con una reforma constitucional, es decir, donde se da un mandato para que cambiemos prácticamente el sistema de justicia del país, pues no es gratis. O sea, se da porque precisamente lo que tenemos en este país es algo que no es justicia. Entonces es una serie de sistemas medio encimados unos a otros que han permitido y han sido permeados por corrupción, por impunidad, por arreglos, que viene a ser todo menos justicia. Entonces hay un cansancio de verdad para poder sacar esto adelante. Y entonces se da un mandato para que exista un nuevo sistema de justicia penal en el 2008. Se dan 8 años, es decir, al 2016 todo el país ya debería de tener al menos alguna parte implementada de este nuevo sistema de justicia penal. Y te lo digo, para nosotros esta reforma, no digo la más importante, pero seguramente será una de las 2 o 3 más importantes reformas en los últimos 100 años, porque tiene que ver justamente con todo un cambio cultural, que es
¿Cómo hacemos una nueva justicia en el país? Se plantea una serie de proyectos, de programas, se crea la CT, que es la Secretaría Técnica, en fin, y por supuesto que es una reforma complicadísima de hacer, porque tiene que ver, algunas de sus características, tiene que ver con toda la cadena de justicia, es decir, policía, ministerios públicos y fiscalías, defensorías, jueces, sistema penitenciario, etcétera. Todo ese sistema tendría que transformarse. Todo ese sistema tendría que prácticamente tener un cambio radical en el fortalecimiento institucional. Justamente es parte de lo que carecemos, de un fortalecimiento institucional. Entonces, ha habido muchos problemas, por supuesto, para la implementación. Ha habido estados que se han lanzado, no les ha ido tan bien y han otra vez reiniciado y ya van mucho mejor. Hay otros que desgraciadamente requieren de una gran voluntad política para que esto se mueva. Y si no se mueve esa voluntad política, va a ser complicado que se lleve adelante. Sin embargo, a nosotros nos parece que es prioritario, fundamental y trascendental esto. Hay que apostarle a ese cambio en la justicia en el país. Nos evitaríamos muchos de los problemas que estamos viendo ahora. El otro día estuve en Chihuahua presenciando un juicio oral que es parte, no es todo, pero es parte de este nuevo sistema de justicia penal. Y un caso que en nuestro sistema tradicional hubiera llevado meses o años resolverse, lo resolvieron en una hora. Ese es el tamaño y esa es la diferencia de esto. Bajo este esquema hay una iniciativa del Ejecutivo de hacer una reforma en donde el Ejecutivo participe en las autoridades municipales cuando haya una supuesta intromisión de esas autoridades con el crimen organizado. La iniciativa está por presentarse. ¿Qué alcances, qué beneficios le ves para los ciudadanos de esta propuesta? Mira, nosotros vemos en esa propuesta, que fue uno de los puntos que dio el presidente el jueves pasado, todo lo que tenga que ir en contra de la corrupción y de los actores que están metidos y coludidos, bueno, pues está bien, todo lo que tenga que ver. Lo que pasa es que no lo entendemos bien, porque en primer lugar menciona a los presidentes municipales, a los municipios, pero no hay una mención a los estados ni a la federación. Y no son solo los municipios los que están involucrados en esto. Hay muchos casos, testimonios, investigaciones en donde estados y federación también están metidos y están coludidos con el crimen organizado. Entonces, ¿qué va a pasar con el estado y con la federación? La primera duda. La segunda es, ¿por qué no apostarle mejor a ese fortalecimiento de las instituciones, como debe de ser? En el caso concreto de Guerrero, por ejemplo, y cualquier parte del país, podríamos decirlo, no en todos, pero sí en muchas partes del país. ¿Por qué no apostarle mejor al fortalecimiento de todo este orden de justicia, la propia policía? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué en vez de dedicar los recursos a una ley que tenga que ver con esto, por qué no nos vamos realmente a apostarle en serio al fortalecimiento y a la renovación de ministerios públicos, de la investigación, de la policía investigadora, la parte judicial, por ejemplo? ¿Por qué no transformamos nuestro sistema penitenciario? El mando único lo dijo, ahora lo comentaremos, pero me parecería que entre ley y ley y ley que sale o que la menciona el jueves, se nos pierde un poco la esencia de lo que realmente hace falta y es necesario. Y hay que ponernos a actuar, hay que hacer las cosas ya. Rolando, en nuestro programa, nuestros amigos de las redes sociales les preguntamos qué significa para ellos la justicia. Y déjame compartirles tanto a ti como a ellos qué significa para ellos. Antonio Rendón de Jalisco nos dice, pues claramente es la aplicación y el cumplimiento de la ley. Carlos Briceño del Distrito Federal nos dice que todos tengamos en condiciones de igualdad acceso no solamente a la impartición, sino también a la procuración. Claro. Y Jessica Monteverde de Monterrey nos dice que todos cumplamos la ley, pero que también seamos responsables de nosotros mismos hacer que se cumpla. Por supuesto. Parte de las reformas presentadas por el Ejecutivo Federal hablan también de rediseñar el sistema penal, las competencias de todas las autoridades en términos penales. ¿Qué significa eso, Orlando, en términos muy prácticos para nuestros amigos que nos ven? A ver, queremos entender esto. El concepto es muy valioso y es un concepto que hay que llevar a cabo. El tema aquí en concreto es que eso está muy claro, otra vez, si entendemos bien, un nuevo sistema de justicia penal, en donde deben de quedar muy claras cuáles son las responsabilidades de cada uno de los actores en este tema de justicia y de seguridad, sin lugar a dudas. Por ejemplo, no se mencionó la ley de delincuencia organizada.
En la ley de delincuencia organizada ahora hay un debate, porque tiene que haber una nueva ley de delincuencia organizada con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero no se menciona que el debate está entre si la parte de la federación cede o hay algún tipo de responsabilidades muy bien marcadas para que los estados también ataquen lo que tenga que ver con delincuencia organizada. Hoy por hoy la federación lo debe tener. En la realidad y en la práctica eso no funciona. Hay estados que han tenido que entrarle directo a atacar la delincuencia organizada. Entonces, ¿por qué no de una vez marcamos bien las competencias de cada uno? Eso sería dividir las responsabilidades. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ya hay instancias, ya se ha hablado mucho, ahí están las propuestas para dividir muy bien cuáles son las competencias que le tocan a cada uno. Lo que tenemos que hacer es que quede claro, clarificarlo y entonces irnos sobre ello, pero sobre las bases que ya tenemos ahora y que nos están pidiendo nuestras propias leyes y nuestros propios sistemas. Estamos por concluir el programa. Una última pregunta, Orlando. México SOS ha impulsado la creación de un teléfono único de emergencias. Ya fue anunciado por el presidente esta iniciativa. Platícanos, ¿cuáles consideras tú que son las ventajas, los beneficios que tiene para ti como para mí, que somos ciudadanos, el llevar a cabo esta medida? Bueno, desde hace varios meses hemos estado peleando esto y lo hemos estado publicitando. Las ventajas son enormes, enormes. Hoy tenemos quién sabe cuántos números para emergencia, al menos 2 o 3 nacionales y después cada estado tiene alguno. Entonces se nos complica, de entrada ya es una homologación de un número de emergencia, ese ya es una primera ventaja y un beneficio maravilloso. La segunda es que implica y obliga a que las autoridades, los C4s o donde se reciba la información, pues tengan que ponerse las pilas para reajustar todo a ese número, porque ese número es el que va a estar observándose. Y creo que una tercera ventaja es que, pues para eso está creado, es que debería inmediatamente de haber una atención de emergencia en cualquier delito de estos graves que hoy por hoy tarda mucho tiempo en concentrarse y en atenderse. Entonces, las ventajas son enormes. En la ley ya lo dice, o sea, no hay que hacer ninguna reforma constitucional, ya está en la ley. Lo que hay que hacer es hacerlo, nada más. Y me parece que en este sentido, Tulio, a este país lo que le hace falta es orden. Esa es la palabra clave. Y el orden va en dos sentidos. Lo que dijimos hace un principio, cada uno haga lo que le toca hacer, mi responsabilidad de hacer lo que tengo que hacer, pero la otra parte fundamental es que a quien le toca dirigir y poner orden lo haga. A cada uno en donde nos toque, de menor a mayor y de mayor a menor. Pero lo que necesitamos es un orden claro para aclarar cómo están las cosas en este país. Nos llamó la atención que en este discurso el presidente no se hayan mencionado varios temas tan importantes. Por ejemplo, el sistema penitenciario. Hoy por hoy, una gran parte de los delitos fuera de los penales vienen por los penales. La extorsión, gran parte de la extorsión en el país se da dentro de los penales. Orlando, me da muchas gracias que nos hayas acompañado. Decirte que en el próximo trimestre del año te invitamos nuevamente para que veamos cuáles son los avances de estas iniciativas que ya están discutidas por el Congreso y ver cómo los senadores podemos poner el foco para que se lleven a cabo. Así es. Muchas gracias, Tulio. Muchas gracias a ti. Y nada más quisiéramos recordar, ya me cansé, es una oportunidad de acción. Queremos enfatizarlo. Es una oportunidad para que vuelva el amor a nuestro país, para que vuelva la capacidad de los ciudadanos, para que realmente lo que estamos pensando y no otros digan que es solamente una percepción, sino que es una realidad, pueda llevarse a cabo. Este país requiere un cambio de fondo, y un cambio de fondo significa un sistema de seguridad y justicia, como lo ha relatado Orlando, diferente. Muchas gracias, nos vemos en la próxima y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Buenas noches.